7:35, estamos de regreso en este sonar informativo y está con nosotros al teléfono el superintendente de salud, el señor Víctor Torres. Superintendente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Rafa? Muy bien, muchas gracias por atender nuestro llamado, porque tenemos plazo hasta este viernes los usuarios de ISAPRE para confirmar, rechazar o renunciar el cambio al actual plan de salud que tenemos. Bueno, sí, efectivamente, en la segunda etapa de la implementación de la ley corta se estableció ya el cálculo de la prima extraordinaria, que comenzó a ejecutarse en el mes de octubre y se le dio plazo hasta el 29 de noviembre a las personas que quisieran rechazar ese aumento, cambiarse de plan, salirse de la ISAPRE, cambiarse de ISAPRE, etcétera. ¿Ya? Eso es bastante importante, sobre todo las personas que tienen menos de un año de contrato, porque es la oportunidad que tienen para poder hacerlo, y esto tiene que ver también a propósito del aumento que van a vivir en los planes. Ahora, la recomendación que nosotros hemos dado sobre esto es que la comparación de los precios la hagan respecto de julio del 2023, porque entre las alzas y las bajas que han habido entre medio, hay gente que queda pagando por debajo de julio o incluso lo mismo o un poco más. Por lo tanto, el alza neta ya no es tanto como aparece el valor mismo de la prima. Entonces, nosotros le hemos dicho a la gente que haga ahí un zoom para que pueda hacer bien la comparación de esta variación neta. A ver, me pierdo en la explicación. Sí, voy a tratar de explicarlo o no. Lo que pasa es que en julio del 2023, de ahí en adelante, los planes han tenido bajas y alzas producto de la aplicación de los fallos. Acuérdense que la Corte bajó el precio del GES, después se aplicó en septiembre la baja de la tabla de factores, se subió el precio base en marzo, entonces han tenido oscilaciones después de julio hasta agosto de este año, septiembre de este año. Entonces, para que uno pueda ver el efecto neto ya entre las bajas y alzas, la comparación o el punto de partida para que la gente sepa cuánto realmente le terminó quedando el valor del plan es con lo que pagaba en julio del 2023 antes que empezaran todas estas alzas y bajas. Entonces hay gente que ha quedado pagando menos que en julio del 2023. Entonces, claro, puede decir, mira, yo pagaba en el mes anterior, no sé, 10.000 pesos menos, estar pagando 10.000 pesos más, pero resulta que si me comparo con julio quedo por debajo incluso de lo que ya pagaba. Chuta, entonces no me conviene cambiarme porque ya pagaba esto, ya, y ahora estoy pagando incluso menos, aun cuando me haya subido el plan. Entonces si me cambio voy a perder cobertura, voy a tener un plan que no está en mejores condiciones. Entonces ahí hay que hacer el chequeo, digamos, más en detalle. Hay que chequear cómo se puede haber neteado estas alzas de el plan con las bajas a partir de julio del año 23. No, sí, del año pasado. Del año pasado, perfecto. De hecho, las cartas, Rafa, establecen precisamente el valor de lo que te descontaban en julio del 2023. Las tablas que mandan la ISAPRE te muestran también ese valor para que tú puedas hacer la comparación. Perfecto. Si uno tuviera alguna duda respecto de aquello, me encontrara que la carta no es clara o que tiene errores, ¿dónde se consulta? Bueno, tanto en las ISAPRES mismas, digamos, como también en la Superintendencia de Salud. Cualquier consulta las podemos responder, ya sea de manera presencial en las oficinas nuestras a lo largo del país o eventualmente también consultas a través de la página web. Perfecto. Y el plazo que se cumple el sábado es el plazo para que nos informen a nosotros de eso, de cómo se va a llevar a cabo ese cobro. ¿Esa devolución? Lo que tenemos ahora es la tercera fase y última de la implementación de la ley corta y de los fallos de la Corte Suprema. ¿Ya? Hasta el día 30 de noviembre, en esta última etapa, las ISAPRES tienen que informarle a las personas que les corresponda la devolución, ¿ya? El pago de la deuda que se generó producto de la aplicación de la tabla única de factores en septiembre. ¿Por qué? Recordemos que había una gran cantidad de planes, ¿ya?, que todavía tenían tablas antiguas vigentes, ¿ya? Entonces, como la Corte dice, ahora no hay más tablas antiguas, sino que coloquemos la tabla única de la Superintendencia. Al hacer ese ejercicio, hay gente que le tendría que haber subido el plan, ¿ya? Eso no ocurrió porque la Corte dice que no podía ocurrir. Pero hay gente que le bajó. A esa gente que le bajó, ¿ya?,
significa que le estuvieron cobrando esa diferencia de más durante todo este tiempo. Entonces tuvimos que calcular a esa gente, ¿ya? Desde abril del 2022 hasta agosto del 2024, esa diferencia multiplicada por la cantidad de meses para determinar cuánto le tenían que devolver. Entonces hay gente que le van a devolver, en promedio estamos nosotros calculando 1,500,000, 1,600,000 pesos, ¿ya? ¿En ¿A un cuánta plazo? gente? ¿En un plazo de? Dependiendo del grupo etario. Si es menor de 65 son 13 años, salvo los afiliados de la ISAPRE Colmena, que terminó 10 años. Pero si es mayor de 65 y menor de 80 son 5 años. Si es mayor de 80 años, en 2 años. Eso dice la ley. ¿ya? Estableció esa diferenciación, por lo tanto es lo que le tiene que informar la ISAPRE. Cuando son montos muy pequeños, las ISAPRE seguramente van a pagar todo de una vez, porque no tiene sentido dividir montos que sean muy pequeños, muy chiquititos. Así que eso es lo que tiene que ser informado. Son 700.000 personas en Chile que debieron recibir algo de devolución, entonces tienen que esperar esa notificación al 30 de noviembre. Si no les notifican y tienen duda, pueden consultar en la ISAPRE o en la Superintendencia de Salud para ver si les corresponde o no esa devolución. Sí, o sea, 700.000 de 1.850.000, de un 40% más o menos. Sí, pero hay que recordar que de ese 1.800.000 hay gente que quedó fuera, ¿ya? Porque tenía la tabla nueva, por ejemplo. Entonces tenemos un porcentaje importante que nunca iba a poder tener devolución porque ya tenía la tabla ajustada. En cambio, quienes tienen devolución son los que tenían tabla antigua y que, como decía recién, al poner la tabla nueva se generó una diferencia en su favor. Ya, a ver, voy a hacer un pequeño y rápido cálculo matemático. Si a una persona le deben 1,5 millones de pesos, eso hay que dividirlo en 13 años y esa cifra hay que dividirla en 12 meses y el resultado que me da son 9.600 pesos mensuales. ¿Así se va a devolver? Eso puede ser, sí, claro, efectivamente. Ahora, esa plata ya está a disposición de las personas en una cuenta 2 de excedente. Entonces, yo, por ejemplo, puedo juntar todo el año esa plata y esperar a que enero del año siguiente me la devuelvan en efectivo. O puedo ocuparla mensualmente, ¿ya? Puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esos 10.000 o 20.000 o juntar plata me va a servir para poder comprar medicamentos o para poder pagar algún tipo de prestación, ¿ya? Son todas esas fórmulas. Pero uno también puede juntar todo el año esa plata y que te la paguen en efectivo entonces en enero del año siguiente. Esa plata es propiedad de cada cotizante. Si yo me cambio al sistema de FONASA, me la van a seguir pagando los 15 años. Efectivamente, si tú, incluso si después del 1 de diciembre del 2022 te fuiste del sistema, pero eres o estás en el listado de beneficiarios, por decirlo así, también te tienen que habilitar una cuenta, aunque estés en FONASA hoy día. ¿Ya? Y si te vas ahora también, aunque te sigue la cuenta siempre. Si la persona fallece, ¿ya? Es heredable. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes porque son de propiedad de las personas. Otra pregunta, si una persona se cambió de una ISAPRE a otra, ¿cuál en el año 22 o antes, digamos, quién le va a pagar? ¿La ISAPRE anterior? La gente que se fue antes del 1 de diciembre del 2022 no tiene derecho porque no existía sentencia de la Corte. ¿ya? Desde el 1 de diciembre del 2022, cuando ocurrieron las sentencias de la Corte en adelante, ahí se genera el derecho para las personas. ¿ya? Lo que pasa es que a esas personas se les calcula desde abril del 2020, pero tienen que haber estado vigentes al 1 de diciembre del 2022 y de ahí en adelante. Pero si me fui ya a FONASA o me fui a otra ISAPRE y soy beneficiario de esto, la ISAPRE de origen es la que tiene la deuda conmigo y es la que me tiene que devolver. Ya. Y esa ISAPRE tiene la responsabilidad de hacerle saber a su cotizante o ex cotizante que hay una deuda, o es el cotizante el que debe averiguar en la anterior ISAPRE? O sea, es de obligación y de interés de la ISAPRE porque si no logra liquidar esa deuda no tiene la posibilidad de retirar utilidades. Por lo tanto, la ISAPRE tiene ya el incentivo de tratar de buscar a todo el mundo y tratar de finiquitar la deuda. Ahora, también las personas, si tienen duda, la ISAPRE tiene la obligación de publicar en su página web algún tipo, digamos, de elemento para que las personas puedan consultar efectivamente si tienen o no derecho a esa devolución. ¿ya? Ahora,
¿Prevé el sistema de FONASA, el sistema de salud pública, una migración después de esto? Bueno, la ley corta también se puso en ese caso, y ya se puso en ese caso además por lo que estaba ocurriendo. Recordemos que con las alzas del 2022 mucha gente se fue a FONASA. Entonces hoy día la ley ha permitido que el fondo crea, digamos, una nueva modalidad, ¿no? Que se llama modalidad de cobertura complementaria. Ujú. Esto está ya en elaboración. El FONASA lo que va a hacer es poder licitar a los seguros complementarios carteras de personas, de pacientes, para poder contratar con una cotización adicional estos seguros complementarios. De tal manera que la gente que está acostumbrada al mundo de ISAPRE y se atiende en el sector público tenga una alternativa competitiva en FONASA, mejorando las coberturas del FONASA, porque hoy día uno Ujú. puede comprar bonos de libre elección, pero las coberturas no son suficientes porque uno paga solo el 7%. Entonces, la gente ISAPRE que está acostumbrada a pagar un poco más del 7%, pero tener mejores coberturas, va a tener una alternativa también en el FONASA. Ya, perfecto. Am, si una persona se cambió a FONASA, recibe ese dinero. Si se cambia ahora, también recibe ese dinero. ¿Cuál es Sí, el máximo? Porque 1,5 millones es lo que podría, es el máximo que podría recibir un afiliado. Y si ese es el máximo, ¿cuál es el promedio que va a recibir? no, 1,5 millones, 1,600,000 es el promedio, Ah, ya. ¿ya? El monto máximo, bueno, hay un caso que se dispara a casi 70 millones de pesos, digamos. Pero en general el promedio está en torno al 1,5 millones, 1,600,000. ¿Cómo alguien llega a tener 70 millones de pesos cobrados de más? Bueno, nos preguntamos lo mismo. Mira, es un dato que entregó una ISAPRE y que hemos chequeado cada vez con los datos que nos entrega la ISAPRE. Nosotros chequeamos lo que ellos nos mandan y es un valor que, a pesar de lo sorprendente, se ha reiterado durante todos los ejercicios. No esperamos que no sea un error. Ujú. Pero claramente sí, nos preguntamos cómo puede haber ocurrido eso, pero hasta el momento ha sido reiterativo la información de la ISAPRE desde el principio de los ejercicios hasta ahora. Por lo Ujú. tanto, entendemos que sí existe esta persona, que la tenemos más o menos caracterizada, pero no podemos obviamente Claro. eh, Bien. dar, digamos, a conocer sus datos. Y hay otras personas que igual tienen, no sé, 40, 30 millones de pesos también de deuda. No son muchos, pero sí hay casos así. Ya. Si una persona fallece, esto es un monto heredable, pero heredable en las mismas condiciones, en cómodas cuotas mensuales. Efectivamente, heredable en las mismas condiciones. Ahora, hay otras alternativas que las ISAPRES puedan en algún momento empezar a ofertar o la gente tratar de pactar, como el pronto pago. Eso significa que yo podría eventualmente pedirle a la ISAPRE que me pague todo con una tasa de descuento. El problema es que para eso la ISAPRE tiene que tener liquidez para poder aceptar. Entonces, no necesariamente, por lo menos al principio veo que eso vaya a ocurrir, pero podría Ujú. suceder también a lo largo del tiempo. ¿Ya? Eso podría generar, digamos, un pago anticipado. ¿Tasa de Y lo otro, descuento de cuánto? la tasa de descuento se calcula en virtud de, o haciendo la homologación a la tasa máxima convencional en el momento en que se firma el acuerdo y dependiendo los años que te queden, digamos, para finiquitar esa deuda. Entonces no es un monto que sea fijo, sino que es variable. En el momento en que discutimos la ley era de un 30% para aquellos que tenían 13 años de proyección, pero era un 10% para los que tenían 2 años, algo así, si mal no recuerdo. Ese fue el ejercicio que se hizo, pero podría ser eventualmente menos, dependiendo cómo vaya variando esa tasa máxima No. convencional. Cuando se calculó, entonces el afiliado perdía el 30% de su fondo. ¿Es eso? Claro, pero recibía la totalidad inmediatamente. Ujú, sí. Em, en ese caso, Ahora, ese, ¿sí? perdona, Rafa, disculpa, pero para Mm. que no quede la confusión, ese fue un cálculo teórico, Sí, ¿no? sí, sí. Porque el cálculo no es ese el que va a primar, digamos, Ujú, ujú. ¿ya? O sea, va a haber la tasa que exista El momento, cuando se haga en el momento. en ese momento. Si un ISAPRE Exactamente. quiebra, Si la ISAPRE quiebra, nosotros tenemos las garantías que debieran cubrir eh, todas las deudas que tiene la ISAPRE, pero también, por otro lado, la ley establece un cambio en la orden de prelación ya. en la liquidación, ¿no? Porque las ISAPRE, obviamente, hay un veedor que finalmente tiene que finiquitar todos los activos de la ISAPRE, y en ese caso se cambió la orden de prelación estas personas que tienen deuda, digamos, producto de este fallo de la Corte, tienen, bueno, después
de los órdenes que no son, digamos, modificables, los trabajadores, etcétera, ¿no? Ellos quedan en primera prioridad, quedan por sobre los prestadores, etcétera, ¿no? La ley lo prohíbe así. Ya. En esta división de años, digamos, las personas que tienen más de 65 años deben recibir el reembolso en 5 años y en 2 años las que tienen más de 80. Supongamos que yo tengo 64 años. ¿A partir de mi año 65 se acelera o persiste este pago a mayor plazo? Buena pregunta, porque efectivamente lo que ocurre es la aceleración. Si tú pasas de 64 a 65 años, cambias de grupo etario, el valor que te queda todavía por pagar, el saldo a tu favor, se redistribuye en los años más favorables para ti. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento tú puedes tener 79 y te queda un año para terminar, pasaste los 80, no es que te vayan a aumentar a 2 años, sino que queda en el año, ¿no? Ya solo un año. El cálculo que sea más favorable para ti. Pero sí, tiene esa movilidad. Ya, o sea, cuando cambia de segmento etario, se modifica de la manera que sea más beneficioso, más conveniente para el usuario y no para la ISAPRE, digámoslo así. Así es, exactamente. Perfecto, súper clarificador. Vamos a esperar a ver quiénes reciben carta y quiénes no. Don Víctor Torres, superintendente de salud, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de explicar esto, que no es tan fácil de explicar, así que te agradecemos mucho. Que tengan muy buen día.